7:47, hay algunos cambios de la reforma tributaria tras una sentencia de la Corte Constitucional. Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios, está con nosotros. Andrea, gracias por acompañarnos. Algunas cosas. Empecemos por el tema del RIMPE, que se cambió este régimen luego del RISE que existía antes. Pero hay dos RIMPES, ¿verdad? El RIMPE para negocios populares y el RIMPE para emprendedores. El que está objetado es el RIMPE para negocios populares. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. No se objeta todo el régimen. La Corte Constitucional establece que es válido establecer un régimen simplificado en función de los ingresos brutos en lugar de la utilidad. Sin embargo, en el caso de los negocios populares, establece que el valor a pagar puede resultar contrario a la capacidad contributiva de los contribuyentes, con lo cual solo esa parte de la tabla se establece como inconstitucional. Pero este tema, ¿cómo va a afectar a las personas que ya tienen este régimen? Ok, hasta finales del 2023 se va a mantener igual, porque la sentencia establece un periodo en el cual se mantiene la norma y solamente a partir del 1 de enero del 2024 queda sin efecto esa parte de la tabla, con lo cual el Estado tiene hasta ese momento para corregir esa inconstitucionalidad. Se quedaría, en este caso no vuelves a ningún régimen porque solo se elimina una parte de la tabla, con lo cual se tiene que corregir eso mediante una reforma. También hay cambios, ya Milton mencionaba uno, pero también con esta resolución de la Corte nuevamente se pone el debate sobre este tema que tiene que ver con el impuesto de la herencia, ¿no? Con lo resuelto por la Corte Constitucional, indica que no le parece justo que se exonere de este impuesto a los familiares en primer grado de consanguineidad, por ejemplo. ¿Le da más estabilidad a las finanzas públicas el hecho de mantenerlo, por ejemplo, el impuesto a la herencia? ¿Hacia dónde nos lleva? No, el impuesto a la herencia con respecto a la totalidad de la recaudación es un porcentaje menor, con lo cual eso no ni ayuda ni entorpece la recaudación del Estado. Ahí lo que establece la Corte es que se rompe con el principio de igualdad entre las personas al establecer esta exoneración. Sin embargo, uno de los votos salvados, el de Enrique Herrería, explica que al no estar de acuerdo con la decisión principal, que es la facultad del Estado justamente establecer este tipo de exoneraciones. Voto salvado con el cual yo estoy de acuerdo. Ahora, eso en cuanto al impuesto de la herencia, pero también hace un pronunciamiento y deja insubsistente algunos artículos, por ejemplo, que tienen que ver con el tema petrolero, ¿no? En los que de manera excepcional el Estado podría concesionar la exploración, la explotación, y esto se cuestiona porque dicen va a impedir la modernización del sector petrolero. Este paso de la Corte Constitucional efectivamente afecta en ese sentido, afecta la inversión que se pretende también lograr para el país a través de este sector. No, lo que establece la Corte con respecto a la ley del régimen especial de Galápagos y la ley de hidrocarburos es que no se cumple con la unidad de materia. Al ser una ley económica urgente, se tenía que haber seguido el trámite específico para ese tipo de normativa y solo se tenía que tratar una materia. La Corte Constitucional establece que al haberse tratado otras materias, estas son inconstitucionales por la forma. Andrea, en términos técnicos, estrictamente técnicos, de lo que tiene que ver con la ley tributaria vigente, la sentencia de la Corte, ¿en cuánto la afecta? Es decir, afecta sobre todo en lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, el régimen RIMPE, el tema del el impuesto a la herencia y sobre todo el tema del régimen para la regularización de activos. El tema del impuesto a la herencia, por ejemplo, significó, si no me equivoco, en el mejor año 48 millones de dólares en recaudación. Hablando en términos de recaudación, no es muy alto. Más bien el problema es para los herederos, que se vienen digamos, implicados en este tema de tener que pagar la herencia. Por eso preguntaba, ¿en cuánto complica el régimen tributario actual? No lo complica porque es muy claro en establecer cómo se solucionan estos vacíos, ¿no es cierto? Si bien se elimina la exoneración para padres e hijos, se vuelve al régimen anterior, que es que se tenía la reducción en las tarifas para este tipo de herederos. Y sobre este tema no hay cómo hacer ningún tipo de reforma, porque tú dijiste hace un momento, para el RIMPE deberá presentarse una ley reformatoria para aclararlo después del 2023, pero para la ley de herencias no hay cómo hacer nada. No, es decir, esto empieza a regir desde el momento en que la sentencia se publica en el registro oficial.
Si es que se quisiera hacer algo, se tendría que igual implementar una reforma, pero no se podría establecer esta misma exoneración, puesto que la Corte Constitucional ya la estableció como inconstitucional. Pero y quizás de manera general, con estos cambios, ¿no?, basados en 7 puntos, este pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿cuánto afecta a esa estabilidad fiscal que el Ejecutivo buscaba en su momento a través de lo que había incluido y que ahora pues ve estas variables? Es decir, los cambios que se prevén, o sea, que se establecen a través de la sentencia, no afectan en sí en la recaudación, porque son temas menores con respecto a otros como podrían ser el IVA, la renta, etcétera. Lo que sí afecta es a la seguridad jurídica. Una persona que planifica por ejemplo, su patrimonio en función de la norma reformada, ahora tiene que rever todo lo que hizo, puesto que se fue atrás el tema del impuesto a la herencia. Pero y eso de ahí entonces redunda directamente también en un tema va ligado o con el tema, como yo decía, de atraer inversión, que es una de las grandes metas también de este gobierno, ¿no?, para lograr mayor recursos para el Estado. Sí, correcto. Ese sí es una deuda del Estado en su conjunto que no se cumple con la seguridad jurídica en el país y eso evidentemente ahuyenta la inversión. Bien, gracias Andrea. Tenemos que terminar solamente con algo. Esto que ocurre refuerza un poco políticamente la intención de algunos bloques en la Asamblea derogar la ley tributaria. Yo creo que no. Es decir, el principal objetivo de ciertos bloques era darse abajo toda la ley en función de requisitos de forma y eso no lo lograron. Lo que se establece como inconstitucional es muy menor con respecto a la recaudación. Perfecto. Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a ustedes.